Hola, Edith, ¿qué haces? Oye, ¿qué opinas de Magneto? Magneto, los de vuela, vuela. No, Magneto, el de los cómics. Ah, no, sí. Pues pienso que es un villano muy complejo, ¿eh? A veces bueno, a veces malo. Ay, opino lo mismo. A veces me cae bien, pero luego lo odio y luego otra vez me cae bien y así nos vamos. Pero ¿qué tal su superpoder, eh? Manipular los metales con la mente. Materiales ferromagnéticos, por favor. Uy, 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 pues perdones, esas vamos. Entonces más bien podemos decir que su poder mutante es mover campos magnéticos con la mente. No, pues eso sí es todavía más preciso, Dimara. Pero oye, mira, quienes nos ven sabrán que los campos magnéticos son una idea matemática. Pues yo creo que no sé. Pero podemos aprovechar el programa de hoy para hablar de eso. ¿Qué te parece? Va, pues empecemos. Pues empezando por el principio, aquí un magneto. Pues de donde vengo les decimos imanes, porque en griego magne significa imán. Y lo que todo el mundo sabe es que los imanes se pegan a los metales, ¿no? Sí, pero no a todos los metales. Lo correcto sería decir que los imanes y los materiales ferromagnéticos como el hierro y el cobalto experimentan una fuerza de atracción magnética y que por eso se juntan, ¿no? Sí, porque el imán no se pega a cualquier metal. Por ejemplo, no se pega a esta placa de aluminio. Empecemos con los temas matemáticos y el mundo de las ideas, ¿te late? Va. Cada imán tiene dos polos, uno llamado sur y otro llamado norte. Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Y esa región en la que ocurre la atracción y la repulsión es el campo magnético. El campo magnético es una idea que usamos para describir la fuerza magnética. Elemental. El campo magnético se puede describir matemáticamente con un campo vectorial, o sea, como con un conjunto de flechitas de vectores. Mira esta imagen. Pues ya ves que las brújulas se orientan con el campo magnético de la Tierra. Bueno, pues aquí como hay un campo magnético más cercano, más fuerte. El del imán. Exacto, pues las agujas se orientan como flechas sobre el campo magnético. A ver, o sea que el campo magnético no se ve, pero se siente. Exactamente, el campo magnético es una idea matemática. Nos dice cómo se controla la fuerza magnética en un punto. En otras palabras, cómo se orientaría una brújula en cierto punto del espacio. Debido a un campo magnético podemos saber su dirección y si tuviéramos un aparato con que medir el campo, pues también sabríamos su magnitud. Entonces, no está tan loco pensar que el personaje de Magneto perturba campos magnéticos con la mente, porque pues ni se ven. Bueno, no es tan loco pensar en eso, ¿eh? De hecho, eso es fácil de representar para una película. Pero regresando a los campos magnéticos, se supone que las líneas de campo magnético, esas que son imaginarias, salen de un polo. Por convección salen del polo norte, ¿no? Salen del polo norte, cruzan el espacio y entran en el otro polo. El polo sur. Así es. Oye, pero sí hay manera de visualizar el campo magnético, ¿no? Y les voy a enseñar cómo. Ándale. Vamos a desenmascarar a Magneto ex Ditmara. A ver, más o menos, mira. A ver. Necesitamos imanes como estos. Ok. Limadura de hierro. Limadura de hierro. Y una hoja. Sí. Este experimento sí me lo sé, pero bueno, vamos a hacerlo. Yo uso el imán de herradura, ¿te late? Va, muy bien. Muy bien. Primero ponemos el imán sobre la mesa. Encima una hoja de papel y ponemos un poco de limadura de hierro. Así. Como el hierro sí es ferromagnético, o sea que es susceptible a las fuerzas del imán, esperaríamos ver cómo son las líneas de campo. ¿Viste? Elemental. Porque cada limadura es como si fueran brújulas que se van a orientar. Pues sí. Con la limadura de hierro dejaron de ser invisibles. Fíjate. Bueno, solo se ven las líneas de campo que pasan por donde está la limadura. Pero no olvidemos que las líneas de campo están en todo el espacio. Sí, sobre el imán, abajo del imán. Las líneas de campo lo envuelven. Sí, qué buena palabra, como si lo envolvieran. En términos de matemáticas, las líneas de campo no empiezan y terminan en un punto, solo sabemos que salen de un polo y entran en otro y que no se cruzan. Cada una tiene su lugar.
y se amontonan en las regiones donde el campo es más intenso. Aquí, por ejemplo, en los polos hay más limadura de hierro, ¿ves? Eso significa que ahí el campo magnético es súper fuerte. Bueno, mientras dibujamos las líneas de campo magnético que generan estos imanes, ¿qué te parece si vamos a esta información? Vamos. La Tierra es considerada un gran imán. Su centro, hecho de metal líquido, genera campos magnéticos. Y gracias a estos campos magnéticos, las agujas de las brújulas se orientan. Y de esa manera, los humanos podemos saber dónde está el norte y dónde el sur. Pero no somos los únicos seres vivos que aprovechamos los campos magnéticos para ubicarnos. Muchas especies lo hacen. Peces, cangrejos, tortugas, ballenas, aves, abejas, moluscos, tiburones, mariposas. ¡Uf! Montones de animales los usan para establecer rutas migratorias, para regresar a ciertos lugares a reproducirse o para encontrar lugares con comida para criar a las nuevas generaciones. A este fenómeno se le llama magnetorrecepción. Sabemos que los animales usan esta capacidad de detectar los campos magnéticos, pero hasta ahora no sabemos cómo funciona. Existen dos teorías científicas al respecto. Una explica la magnetorrecepción a partir de sensores químicos. Esta teoría dice que existe una proteína en los ojos de algunas aves migratorias o algunos otros animales, llamada criptocromos, que permite ver los campos magnéticos. Y la otra teoría dice que los sensores son mecánicos. Esta explicación involucra pequeñas partículas magnéticas en el cuerpo capaces de detectar los campos magnéticos y orientar a las especies. El problema para elegir cuál teoría es la que explica mejor este fenómeno es que los campos magnéticos son invisibles. No hay manera de ver cómo interactúan los animales con los campos. Así que para elegir alguna, se tendrían que aislar de los órganos de los animales estos sensores y ver cómo responden a campos magnéticos en el laboratorio. Pero si muchos animales tienen este superpoder, ¿por qué no lo tenemos los humanos? ¿Lo perdimos en algún punto de la evolución? ¿Lo tendremos poco desarrollado? ¿Te gustaría percibir los campos magnéticos? Estamos con el doctor en Ciencias en Física, Francisco Javier Méndez Chávez, quien es profesor titular de Física en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Zacatenco, en la Ciudad de México. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Espero que también ustedes estén muy bien. No, hombre, muchas gracias. Un honor tenerte aquí. Mi primera pregunta es, ¿cuáles son los materiales ferromagnéticos? Ok, los materiales ferromagnéticos, para poder concebirlos de una manera muy sencilla, son aquellos que reaccionan a la influencia de un campo magnético externo. Estos pueden heredar esa justo característica una vez que están involucrados con ese campo magnético. Y lo mejor de todo, que esta característica inclusive puede prevalecer después de no estar involucrado con esa interacción de campo magnético. Los materiales ferromagnéticos más comunes son el hierro, el cobre y el níquel. Y hay compuestos, por ejemplo, como el óxido de cromo 4 y el antimoniuro de manganeso 3. Exactamente. Oye, Francisco, y ahorita que estamos hablando del imán específicamente, ¿cómo podríamos definir o conceptualizar un polo magnético en un imán? Hay que recordar que no existen monopolos magnéticos, eso lo dice la teoría. Entonces, un dibujo muy sencillo sería algo así, un polo norte y un polo sur. Algo semejante que trato de simular aquí en este imán, ¿sí? Nosotros tenemos una parte norte y una parte sur. ¿Qué es un polo? Pues es una región donde se dan la mayor concentración de interacción, tanto repulsión como atracción. Son líneas perpendiculares que se dan en las zonas donde justo la superficie converge o diverge, es decir, entran líneas o salen líneas. Oye, e inicialmente en esta conversación me hablabas del concepto de campo magnético, ¿no? ¿Qué es un campo magnético y dónde podríamos encontrarlos en la vida cotidiana? El campo magnético es algo muy complejo de haber concebido hace muchos años. Quien haya tenido la conciencia de poder haber definido esto fue el profesor Maxwell. Y de una manera muy práctica, para que lo podamos entender, un campo es una región del espacio. Aquí puede haber diferentes propiedades. En este caso particular, un campo magnético es una región del espacio que tiende
a heredar propiedades magnéticas, como ya lo dijimos. Los campos magnéticos se producen, como dijimos, en la Tierra, y lo que se puede apreciar prácticamente son líneas de campo. El mismo imán que les dibujaba hace rato tiene esta propiedad. Hay líneas de campo que salen del polo norte, como les decía, donde se convergen o donde se salen o entran líneas de campo, y llegan al polo sur. Esta zona, toda esta zona donde hay líneas de campo, se llama campo magnético. ¿Dónde podríamos encontrar este tipo de campos magnéticos Híjole, el campo magnético está prácticamente en todos los lugares donde nosotros tengamos imanes, tengamos radios de comunicación, teléfonos móviles, nuestra brújula que siempre nos ha ayudado para cuando vamos de Boy Scouts. Creo que todo el mundo fuimos alguna vez al Boy Scout. Y algo bien interesante que vemos mucho últimamente, motorcitos. Algo tan pequeño que aparece en juguetes, que se puede poner a interactuar. Espero que se aprecie el sonido. No tiene interacción. ¿Qué es lo que hay en el interior de un dispositivo como esto? Esta cosita tan pequeñita, que son imanes que interactúan con una corriente, que se mueven y son generadores o son motorcitos. Es el principio más básico. Perfecto, es muy interesante y muy ilustrativo lo que nos compartes. Te invito a que presencies un reto que tengo con Didmara. Regreso contigo en un momento y nosotros regresamos al fondo. A ver, ex Didmara, estas líneas de campo, ¿a qué imán corresponden? Pues es muy claro. Este es el imán de herradura, ¿no? ¿Y esta? Ay, Ernesto, está súper fácil tu reto, pues este es el imán de barra. Sí. ¿Y este dibujo qué es? ¿Que se supone que esas son líneas de campo magnético? ¡Ecolecua, amiga! Es que no sé, ¿me estás diciendo que las líneas de campo se doblan? Yep. Ah, ya sé. Es ese experimento sorprendente del que un día me platicaste, ¿no? Sí. ¿Qué dices? ¿Lo hacemos? Yes, claro que yes. Yes. Pues ya llegamos a la parte sorprendente, Didmara. Oye, pero si todo ha sido sorprendente, ¿qué va a pesar toda la muchachada que nos ve? Ya sé. Pero me refiero a que esto no lo vemos todos los días, ¿eh? Pues ya, lo digo yo porque me emociona. Tenemos aquí un superconductor. ¡Tarán! Esta pastilla está hecha de un material superconductor y los efectos interesantes de los superconductores comienzan a aparecer a muy bajas temperaturas. A la temperatura a la que estamos, que consideraríamos Temperatura ambiente. elemental, compañera, digamos que unos 26 grados centígrados, pues es muy alta para que el superconductor demuestre sus superpoderes y necesitamos bajarla mucho más. Pero no nos sirve ni el hielo ni el agua fría, ¿eh? Por eso tenemos aquí nitrógeno líquido, que anda más o menos a una temperatura de menos 196 grados Celsius. Suficientemente baja para que los superpoderes se noten, ¿no? Suficiente, pero no funciona solo. Necesitamos poner primero el superconductor en la caja de Petri. Okay. Luego, el nitrógeno. Y al final, el imán. Paciencia y veremos qué pasa. Entonces, en condiciones normales, esta pastilla es un conductor normal de electricidad y las líneas de punto magnético del imán lo atraviesan. Pero al enfriarse, conduce muchísimo mejor la electricidad. Así es. Tanto que incluso dobla las líneas de campo magnético del imán. Haciendo que flote. Didmara, ¿te imaginas el metro flotando sobre superconductores? De Indios Verdes hasta Universidad. Tururú, próxima estación, el futuro. Vaya, Tacubaya, estaría muy bien, ¿eh? Pero ya hay bastante información y aplicaciones al respecto. ¿Quieres ver esta cápsula de información que nos habla más sobre los superconductores? Sí, vamos. La electricidad y el magnetismo están estrechamente relacionados. Los campos magnéticos surgen por el movimiento de partículas cargadas de electricidad y se induce corriente eléctrica al variar campos magnéticos. Esta relación se estudia en una rama de la física llamada electromagnetismo,
donde se ve el comportamiento de los campos eléctricos, los campos magnéticos y cómo influyen a otros cuerpos dependiendo de su magnitud y de la posición en el espacio y tiempo. Las aplicaciones del electromagnetismo son muchas. Gracias a investigaciones en esa rama, tenemos todos los aparatos electrónicos que usamos a diario. ¿Te imaginas una vida sin tu teléfono celular o sin televisión? Sin ellos no nos estarías viendo ahora mismo. Pero quisiera hablarte de una aplicación que podría revolucionar los transportes: los superconductores. En un afán por encontrar conductores de electricidad que fueran perfectos y que no perdieran energía en su transporte por cables, se crearon los materiales superconductores. Estos materiales funcionan a muy bajas temperaturas y permiten el flujo de electricidad sin resistencia, es decir, sin producir calor. Aunque todavía queda mucho por investigar y lograr, cómo hacer superconductores que funcionen a altas temperaturas o poder hacer cables con ellos, las investigadoras e investigadores que trabajan con superconductores se dieron cuenta de otra característica: pueden levitar sobre campos magnéticos. Sí, aunque parezca increíble. Aunque los superconductores están a temperaturas muy bajas y se les aplica un campo magnético fuerte, son capaces de anular el campo en su interior, haciendo que las líneas de campo los evadan. A estos materiales se les llama diamagnéticos. Este fenómeno recibe el nombre de efecto Meissner y se ha pensado en su aplicación para un transporte masivo y económico. La idea es poner a flotar vehículos de transporte como trenes o autos. Actualmente hay trenes de altas velocidades en Japón, China, Alemania, Inglaterra y próximamente en Brasil. Pero estos se mueven por campos magnéticos. ¿Te imaginas moverte en un tren que levite por superconductores? El imán que pusieron a levitar Ditmara y Ernesto se separó del superconductor medio centímetro. ¿Por cuánto tiempo habría que enfriar un superconductor para poner a levitar un tren lleno de personas unos 10 centímetros? ¿Cuánta energía se necesitaría para tener todo el sistema de enfriamiento funcionando perfectamente? ¿De qué tamaño y potencia sería el imán para que flotara todo un tren? Tal vez, por ahora, eso de viajar en trenes sobre superconductores todavía es cosa de la ciencia ficción. Continuamos con nuestra entrevista con el doctor Francisco Javier Méndez Chávez. Doctor, bienvenido de vuelta. Aquí estamos. Francisco, ¿a qué le llamaríamos electromagnetismo? Es una rama de la física que por primera vez pudo tener una relación directa entre la teoría eléctrica, que estaba separada, y magnética por separado, y ahora los vincula en una sola interacción. La teoría electromagnética es muy compleja y muy amplia. Puede explicar todos los fenómenos en los cuales estén involucrados teoría eléctrica, teoría magnética y ambos. Lo vemos en las comunicaciones. No podríamos tener televisión, radiodifusión de radio, teléfonos celulares. No podríamos, por ejemplo, tocar una pieza de Led Zeppelin en una guitarra eléctrica si no hubiera una concepción, digamos, estricta de lo que es la teoría electromagnética, en el sentido estricto de ya las aplicaciones como tal, motores, por ejemplo, ¿no? Y otras muchas más cuestiones. Aquí es bien importante mencionar que la teoría electromagnética es la primera teoría que pudo llegar a ser unificada. Repito, porque antes estaba por separado el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Por qué cuando yo coloco un imán sobre un superconductor flota? ¿Y qué implicaciones podría tener esto en nuestra vida cotidiana o para qué se ha utilizado esto? Ok, lo primero que tenemos que entender es qué es un superconductor. Y se escucha súper, obviamente, pero un superconductor es aquel material que conduce electricidad sin resistencia, y esto va a depender de cuando se lleve este material a una temperatura crítica, que se le conoce. En breve digo qué es. Nosotros conocemos cualquier cable que tenemos que alimenta nuestros dispositivos, televisores, hornos de microondas, etcétera, en general. Este dispositivo, que está hecho de cobre, tiene cierta resistencia al paso de electricidad, al paso del corriente. Inclusive, algunas veces nos ha tocado acercarnos a un cable y está caliente. Eso se llama efecto Joule. Entonces, lo que hace un superconductor es portarse de una manera tan bonita que no hay resistencia a este flujo. Ahora, cuando estos materiales que ya están caracterizados
y se someten a una temperatura crítica, eso quiere decir, los bajamos de su temperatura, de la temperatura ambiente los llamamos una temperatura por abajo del 0 grados centígrados. Estos presentan una característica muy bonita, que es no tener campo magnético en su interior. Entonces, si tenemos una pastilla superconductora y a esta pastilla superconductora le colocamos un imán, este imán, como ya dijimos antes, tiene un campo magnético que genera de manera natural y entonces repele la pastilla superconductora a este imán y por lo tanto nosotros podemos apreciar que flota. Lo que está realmente haciendo es, repito, reduce el campo magnético en el interior, genera corrientes y entonces es como si nosotros tuviéramos dos polos iguales. ¿Qué es lo que le pasa a dos polos iguales? Se repelen. Francisco, ¿qué es la física de los sistemas biológicos entonces? Bueno, la física de los sistemas biológicos es la física que está aplicada a los seres vivos. Es decir, se han utilizado los conceptos físicos y matemáticos, entre otros por supuesto, pero particularmente la física biológica es quizá un término mucho más nuevo. Se modelan fenómenos para entender mecanismos de un sistema, se caracterizan y se explican comportamientos mediante métodos y técnicas. Esto es bien interesante porque justo mucho de la teoría electromagnética se aplica en este análisis, en esta caracterización. Particularmente algunos de los trabajos en los cuales he participado es la resonancia paramagnética electrónica, que no es otra cosa más que la interacción de la radiación con la materia. Y aquí uno dice radiación y a lo mejor uno se empieza a rasgar las vestiduras. Bueno, no es tan complejo. Hay radiación de muchos formatos, eso quizá después se puede analizar, pero esta particularmente lo que hace es poner a interactuar un tejido, un sistema con teoría electromagnética. Digo, nosotros lo hacemos en un formato diferente cuando metemos al horno de microondas un vasito de leche, ¿no? Ahí hay radiación electromagnética y está interactuando. Aquí son sistemas biológicos que inclusive esos experimentos se desarrollan in vivo, in vitro, en un laboratorio con obviamente todas las normas establecidas y lo mejor de todo, este tipo de caracterizaciones o este tipo de estudios dan a la humanidad un servicio en el sentido que tratan de modelar, por ejemplo, en el caso particular, cierto tipo de patologías, tasa de mortalidad número 1 en México particularmente, y tratar de entender la evolución temporal de la enfermedad para poder quizá con esta ayuda pasarla a otro experto que pueda llegar a decir, bueno, este estudio me ayuda a mí para ver una cinética, para ver cómo es que puedo administrar cierto fármaco y al final de cuentas es para los humanos. Oye, pues qué interesante tu historia y todo lo que nos has compartido en Jóvenes en TV en este programa. Te agradecemos mucho tu tiempo y nosotros continuamos en el foro. No cabe duda que hay campos magnéticos en todos lados, aunque no los veamos, ¿no? Sí, y que su aplicación es sorprendente. ¿Te imaginas que sí se pudieran ver los campos magnéticos? Uy, veríamos los que salen del celular. Sí, los de la Tierra. Los que generan las corrientes eléctricas. Los de los imanes, del refri o de las bocinas. De todos lados, ¿no? ¿Qué otros campos magnéticos veríamos? Escriban su respuesta con el hashtag elemental para poder leerlos en el grupo de Facebook de Jóvenes en Casa. También les recordamos que los horarios de transmisión y la síntesis de los programas están en la página jovenesencasa.cep.gov.mx y en YouTube están todos los programas. Y sigan aprendiendo, porque como diría Magneto, si la tristeza está en tu corazón, vuela, vuela. No. El ser humano siempre ha tenido miedo de lo que no entiende. Ah, sí, eso tiene más sentido. Pero bueno, nos vemos mañana para seguir entendiendo cosas. Adiós. Adiós.